¿Aita por negarme a prestar dinero a mi hermana después de que ella lo ganara todo en la infancia? ¿Ella? Lo siento por negarme a prestarle dinero a mi hermana después de que ella lo ganó todo cuando era niña. Fue la niña dorada desde la infancia y ahora piensa que debería ayudarla. Pero luego hubo sorpresas aún más impactantes. Tengo 32 años, soy el mayor de 3 hermanos, y mi hermana, de 27 años, es la menor. Por lo que recuerdo, nunca fue un misterio quién era la favorita en nuestra familia. No estoy hablando de diferencias sutiles en el trato o obsequios especiales ocasionales. Era obvio. Ella recibía la ropa de marca, el teléfono más reciente tan pronto como se lanzaba, más libertad para quedarse fuera hasta tarde y una sensación general de nuestros padres de que no podía hacer nada malo. Yo recibía sermones sobre ahorrar dinero y ser responsable, y si quería algo, se esperaba que trabajara por ello. Cuando tenía 17 años y dañó su auto, le entregaron uno nuevo en el patio trasero en una semana. Cuando pedí ayuda para pagar mis libros de texto universitarios durante mi primer año, me dijeron que consiguiera otro trabajo y aprendiera a hacer un mejor presupuesto. Así que dejé de pedir ayuda. Comencé a trabajar cuando tenía 16 años. Comida rápida después de la escuela, turnos de fin de semana en un supermercado, trabajos de verano. Aprendí a vivir frugalmente porque lo necesitaba. Cuando fui a la universidad, tuve que combinar mi beca, trabajos de medio tiempo y préstamos estudiantiles. Compartí el alquiler con varios compañeros de cuarto en apartamentos pequeños, y me salté los viajes de vacaciones de primavera porque no podía justificar los gastos. Mientras tanto, ella vivía en casa sin pagar alquiler hasta los 20 años. En vacaciones, nuestros padres financiaban y publicaban fotos de bolsos nuevos y boletos para espectáculos que le compraban, solo porque nunca se detuvo. Cuando superó el límite de sus tarjetas de crédito a los 20 años, pagaron todo con solo una conferencia. Cuando falló en clase, contrataron tutores privados. Cuando yo fallé en algo, lo descubrí por mí mismo. Nunca me compadecí de ella por tener ayuda. Lo que me molestó fue la clara elección que hicieron nuestros padres de no darme la misma ayuda. Con el tiempo, acepté que esta era simplemente una dinámica familiar. Construí mi vida sin esperar que alguien apareciera de repente y me salvara. Ahora tengo un trabajo estable y un apartamento pequeño. No estoy nadando en dinero, pero tengo ahorros por primera vez en mi vida. Suficiente para darme tranquilidad y saber que, si algo inesperado sucediera, no sería destruido financieramente. Esta pequeña reserva representa años de disciplina, indulgencias dejadas de lado y vivir por debajo de mis posibilidades. La semana pasada, mi teléfono se iluminó con su nombre. Dijo que estaba endeudada y necesitaba $5,000. Cuando pregunté para qué era, dijo cuentas de tarjetas de crédito, pero no dio detalles. Insistió en que estaba abrumada y necesitaba ayuda, hablando como si fuera obvio que debería decir que sí. La verdad es que podría darle ese dinero sin que me destruya, pero sabía exactamente lo que eso significaría. Estaría tomando años de mi propio sacrificio y dándoselos a alguien que nunca trató de mantenerse sola. Dije que no. Dije que podría ayudarla a crear una aplicación de presupuesto, analizar la consolidación de deudas o encontrar un asesor financiero. No quiso escuchar eso. Su tono cambió instantáneamente, acusándome de ser frío, de guardar rencores de la infancia, de no preocuparme por la familia. Pero el punto es que este patrón de la infancia nunca realmente terminó. Todavía vive en la casa de sus padres sin pagar alquiler. Todavía pagan su factura de teléfono. Todavía la ayudan cuando gasta demasiado. En una hora, mis padres me estaban llamando. Dijeron que la familia debería ayudar a la familia y que estaba siendo cruel cuando fácilmente podría darle el dinero. Me recordaron momentos cuando todos nos ayudamos mutuamente, convenientemente dejando fuera la parte donde esta ayuda siempre fue unilateral. Cuando mencioné los años cuando pasé por dificultades y me rechazaron, lo minimizaron como si estuviera siendo dramático. Todavía podía escuchar la incredulidad en sus voces de que me negaría a su hija dorada. Pero recuerdo las noches que me salté la cena porque mi presupuesto de compras se había agotado. Recuerdo caminar millas al trabajo en la nieve cuando mi auto se averió porque no podía permitirme pagar la reparación durante 2 semanas. Recuerdo escuchar, lo resolverás todo cada vez que pedía un poco de ayuda. Y lo resolví todo por mí mismo. Ahora se supone que debo desaprender todo esto porque ella chasqueó los dedos y decidió que yo era la solución para ella. Decir que no fue fácil, pero fue necesario porque si le diera esos 5,000, no sería la última vez. Esto solo le probaría a ella y a mis padres que soy otra red de seguridad a la que puede recurrir sin tener que cambiar nada. Gastará sus tarjetas de nuevo. Me llamarán de nuevo y el ciclo se repetirá. No se trataba del dinero. Se trataba de establecer un límite que debería haber establecido hace años.
Así que ahora mis padres están enojados. Mi hermana está enojada y publicando citas vagas en las redes sociales sobre familia falsa. Mi teléfono está más silencioso, lo que no es exactamente un castigo, en mi opinión. Sé que a sus ojos soy el villano. Pero también sé que, por primera vez en mucho tiempo, estoy protegiendo la vida que construí en lugar de renunciar a partes de ella para mantener la paz. Y si eso me convierte en el villano de su historia, puedo vivir con eso. Actualización sobre lo que comenzó el próximo domingo, cuando fui invitado a lo que se presentó como una cena familiar. Esa oración en sí misma debería haber activado todas mis alarmas internas. Pero, contra mi mejor juicio, fui. Me dije que realmente podría ser una cena. Me dije que podría ser solo una noche extraña con demasiada comida cocinada y conversación educada y aguda. Me dije que estaba imaginando cosas. No lo estaba. En el momento que entré y vi a todos ya sentados, como esperando que se levantara el telón, supe que no se trataba de comida. La mesa del comedor estaba perfectamente puesta, pero nadie había tocado nada. Ni siquiera un solo pan en el plato. Mi hermana estaba sentada justo frente a la silla vacía, que obviamente era para mí. Brazos cruzados con el tipo de presunción que solo surge cuando alguien está absolutamente seguro de que está a punto de conseguir lo que quiere. Su sonrisa no era amigable. Era triunfante. La habitación tenía la energía tensa de un tribunal antes de la sentencia. Mis padres parecían serios, ensayados, como si se hubieran estado preparando para esto durante días. Mi madre sonrió dramáticamente, y la expresión de mi padre cambió al tipo de resoplido decepcionado que no había visto desde que olvidé cortar el césped antes de una barbacoa navideña, hace una década. No perdieron tiempo con amabilidades. En el momento que me senté, fueron directamente a lo que solo puedo describir como una gran escala. Hablaron sobre valores, deber, familia, sacrificio. Pintaron un retrato integral de lo que significaba ser parte de algo más grande que uno mismo. Una familia real, insistieron, aparece en momentos de necesidad. Una familia real no cuenta favores o guarda ofensas viejas. Inventaron una narrativa en la que yo había, de alguna manera, dado la espalda a la tradición, en la que yo era el que rechazaba a la familia porque me atrevía a imponer un límite. Hablaron como si los años que pasé fregando baños para comprar libros o las navidades que pasé solo comiendo sopa de lata para poder pagar el alquiler fueran hitos menores en la noble historia de nuestro clan unido. Cada ejemplo de apoyo que dieron convenientemente me protagonizó como el donante y a ella como la receptora agradecida. Aunque la gratitud siempre había sido más implícita que real, sacaron todas las herramientas del arsenal de culpa. Recordando cuando mi hermana tenía 5 años y me dibujó una tarjeta de cumpleaños, mi madre se emocionó. Mi padre asumió su voz de sermón justo, la que usualmente reservaba para darnos sermones sobre responsabilidad mientras servía su tercer whisky. Ambos actuaron como si ese fuera un momento de encrucijada, como si hubiera riesgo de destruir a la familia cuando me negué a pagar los $5,000 a la única persona en la familia que nunca había pasado por dificultades sin un rescate. Mi hermana observó todo esto como una reina al mando. Ocasionalmente, hacía una pequeña interjección hipócrita, un asentimiento sobre cómo entendía que los tiempos eran difíciles, pero que no podíamos dejar que el dinero se interpusiera en el camino de la sangre. Usaba frases como madurez emocional y responsabilidad compartida como si acabara de leer un blog de autoayuda en busca de lenguaje manipulativo. Se convirtió en víctima en una actuación tan bien ensayada que casi tuve que aplaudir el discurso. Incluso mencionó que estaría dispuesta a pagarme de vuelta eventualmente, que era el tipo de promesa vacía que nadie en esa habitación realmente creía, incluyéndola a ella. Pero lo que realmente me impresionó, lo que consolidó el hecho de que no se trataba solo de dinero, fue la forma en que todos me hablaban, no a mí. No había conversación real, no había espacio para mi realidad, solo un escenario. Y yo era la audiencia que se levantaría y aplaudiría al final. No importaba que nunca hubieran levantado un dedo por mí cuando me estaba ahogando en cuentas o trabajando turnos dobles sin dormir. Lo que importaba ahora era preservar la ilusión de que éramos una familia real. Y esa ilusión aparentemente requería otra caja electrónica emocional que era yo. Me senté, con las manos cruzadas en mi regazo, dejando que la actuación siguiera su curso. Escuché todo. Asentí con la cabeza cuando era socialmente esperado. Di pequeñas sonrisas educadas cuando el tono indicaba que debería ser receptivo. Pero no dije que sí. Tampoco dije que no. Simplemente me levanté después de que se dijera el último discurso. Mi padre declaró solemnemente que ese era un momento decisivo para el legado de nuestra familia y dije que se estaba haciendo tarde. Les agradecí por la cena. Aunque no había comido nada y me fui sin prometer cena. Y sospecho que ahí fue cuando rompí el guión. En ese momento cuando no pude ceder al peso de su presentación colectiva. No discutí. No me defendí.
No me enojé. No grité. No lloré. Simplemente no me desesperé. Claramente no era esa la reacción que esperaban. Porque la siguiente fase llegó rápida y ruidosamente. Actualización 2. En unos días, comenzaron las llamadas telefónicas. Ya no eran solo mis padres. Era como si hubieran activado un árbol de contactos de emergencia a largo tiempo olvidado que alcanzaba todos los rincones polvorientos de la familia extensa y más allá. Personas que no habían sido parte de mi vida por más de una década de repente decidieron que era hora de hacer su gran reaparición. Escuché sobre primos lejanos que no serían capaces de reconocerme en una fila. Vecinos de la infancia cuyo único recuerdo de mí probablemente era yo cruzando su patio trasero en bicicleta. Un amigo de la familia que estaba seguro se había mudado a otro estado años atrás. Uno tras otro, sus números iluminaron mi teléfono. Cada uno diciendo líneas con el mismo ritmo extraño y ensayado. Como si todos hubieran recibido exactamente el mismo guión y hubieran sido enseñados a hacer que sonara natural. Cada conversación o intento de conversación era casi idéntico. Comenzaban con un ligero calor. El tipo que parecía más como un preludio a un discurso de ventas y luego se deslizaba suavemente al mensaje principal. Este es tu momento para destacar. Eso es lo que hace la familia. Todos pasan por tiempos difíciles a veces. No dejes que el dinero se interponga entre tú y las personas que amas. Las palabras se volvieron confusas después de las primeras llamadas porque eran muy uniformes. Casi podía recitarlas junto con el interlocutor. Era claro que alguien les estaba susurrando al oído, plantando semillas y dándoles los puntos exactos para recitar hasta que me rindiera. La forma en que se decían variaba. Algunas venían con simpatía suave, otras con desaprobación severa. Pero el mensaje nunca cambió. Da el dinero y restaura la narrativa familiar. Mientras las llamadas llegaban, mi hermana orquestó su propio teatro en línea. Un desfile de lástima cuidadosamente elegido dominó sus redes sociales. Un día, eran selfies en blanco y negro, su mirada dramáticamente apartada, como si acabara de ser traicionada por todo el mundo. Al día siguiente, eran gráficos con citas en tonos pastel sobre cómo aquellos a quienes darías todo usualmente son los primeros en abandonarte. Etiquetaría aleatoriamente a parientes al azar en los comentarios y daba me gusta a sus respuestas de apoyo, asegurándose de que cada pequeña migaja de pan digital fuera directamente devuelta a mí, sin realmente nombrarme. La belleza de sus tácticas estaba en su imprecisión. Suficientes detalles para que todos supieran quién era el villano sin que ella tuviera que decirlo abiertamente. El resultado fue un flujo constante de juicios en cada rincón de mi vida digital. Mis notificaciones se llenaron de empujones pasivo-agresivos, publicaciones compartidas sobre la importancia de la familia. Comentarios insinuando que ciertas personas habían olvidado sus raíces y comentarios públicos ocasionales no tan sutiles de personas que no había visto en 20 años sobre cómo el dinero no lo es todo. Era transparente. Era exhaustivo y tenía el objetivo de desgastarme. No solo estaban tratando de culparme. Estaban tratando de rodearme, acorralarte en un rincón donde el silencio parecía rendición. Pero la falla en su plan era asumir que no había pasado por cosas peores. Viví años en los que cada día era una rutina solo para mantenerme por encima del agua. Hice malabares con 3 trabajos al mismo tiempo, arrastrándome entre turnos bajo el efecto del humo, preguntándome si tendría suficiente en mi cuenta para pagar las compras. Me salté comidas para estirar mi salario, comí fideos instantáneos durante semanas porque era la opción más barata y me arrastré al trabajo en la nieve cuando mi auto se detuvo en el garaje, inútil, porque no tenía dinero para arreglarlo. Esas eran batallas que valían la pena, batallas en las que rendirse significaba supervivencia en el juego. Comparado con eso, esta supuesta campaña no hacía ningún ruido. Así que elegí la única actitud para la que no estaban preparados. Desconexión absoluta. No me justifiqué. No traté de refutar sus historias. No mordí el anzuelo de las acusaciones ocultas. No bloqueé a nadie. Simplemente dejé que sus palabras flotaran en el vacío. Las llamadas fueron al buzón de correo y se quedaron allí. Los mensajes de texto permanecieron sin leer. Las publicaciones en redes sociales fueron ignoradas sin un destello de reconocimiento. Podían gritarle al viento tanto como quisieran, pero no les di nada a lo que aferrarse. No alimenté el fuego y, sin combustible, su indignación comenzó a convertirse en frustración. Los dejé en silencio, y se hizo claro que lo único que no podían soportar era el hecho de que no me había movido, y eso los volvía locos. Actualización 3. El cambio del acoso telefónico a la presión personal fue casi impresionante en su escalada. En un momento, mis noches eran silenciosas, pero puntuadas por miradas ocasionales a mi teléfono en la oscuridad, iluminándose con otra llamada perdida,
y en el siguiente, todo se rompió por el toque llamativo del timbre. No esperaba a nadie y estaba a punto de prepararme para la noche. Ropa cómoda, una cena simple planeada, el tipo de silencio que había estado saboreando desde que comenzó todo este circo. Cuando abrí la puerta, ahí estaban. Mis padres estaban parados en mi porche como dos nubes de tormenta que decidieron llegar a la costa, con el tipo exacto de expresiones determinadas que ves en personas que ya han decidido que van a ganar. Sus posturas eran rígidas, sus ojos fijos en mí como si estuvieran orando por ellos estar persiguiéndome durante semanas. No había vacilación, no había pausa educada para una invitación. Pasaron junto a mí en un solo movimiento de entrenamiento, pasando por la autoridad de personas que se sentían con derecho a ocupar mi espacio. Mi padre murmuró algo sobre esta siendo una conversación que mejor había cara a cara mientras los ojos de mi madre comenzaron a caminar por mi apartamento como si estuviera catalogando mentalmente el contenido para una venta de bienes. Llevaban consigo un aire tenso y ensayado, como si hubieran hablado juntos en el auto en su camino allí. En segundos, estaban sentados en la mesa de mi cocina como si fuera suya, acomodándose en sus posiciones como si estuviéramos a punto de negociar un tratado formal. Las declaraciones de apertura fueron exactamente lo que esperaba. La misma colección de grandes éxitos que ya había escuchado por teléfono. Tienes un deber. Para eso está la familia. Estabas decepcionando a todos. Pero había algo nuevo en su tono esta vez. Un punto agudo detrás de la culpa. Un tipo de urgencia que no existía antes. Ya no era un simple apelo. Estaba enmarcado como una obligación moral que estaba descuidando activamente. Hablaron como si el dinero ya les perteneciera en espíritu, como si yo fuera solo un intermediario inconveniente impidiendo que llegara a su dueño legítimo. La voz de mi padre llevaba el peso de una demanda disfrazada de consejo paternal, mientras que la expresión de mi madre era de profunda decepción. Casi performativa. Me mantuve calmado y repetí lo que dije, diciéndoles que no le daría a mi hermana $5,000. Fue entonces cuando los ojos de mi padre se entornaron de una manera que ya había visto antes cuando estaba a punto de llevar una discusión a territorio peligroso. Preguntó dónde guardaba mis ahorros, palabras soplando en el aire como una orden en lugar de una pregunta. Por una fracción de segundo, pensé que era un intento amargo de sarcasmo. Entonces mi madre empujó la silla hacia atrás y se levantó, dirigiéndose hacia mi habitación con un sentido de propósito que me congeló en el lugar. No era un bluff. Se movía con la confianza de alguien que pensaba que tenía todo el derecho de revisar mis pertenencias. No preguntó. No vaciló. Simplemente presumió que tenía acceso. Tuve que moverme físicamente a la puerta para bloquear su camino, plantándome allí como una puerta cerrada. Estuvimos en un impasse silencioso por un momento, su expresión cambiando entre indignación y cálculo. Mi propia voz firme cuando le dije que esto no iba a pasar. La audacia no era ni más impactante. Era solo un momento cristalizado de todo lo que la situación había revelado sobre ellos. No vieron los años que trabajé, las noches que pasé sin, las elecciones cuidadosas que hice para ahorrar lo que tenía. Vieron un recurso. Vieron una cuenta de la que creían tener derecho a retirar. Les dije que era hora de irse. No se movieron. Mi padre se recostó en la silla. Los brazos de mi madre cruzados. Ambos exhalaron la energía tenaz de personas que estaban preparadas para acampar hasta conseguir lo que querían. No discutí. No negocié. Simplemente caminé a la puerta principal, la abrí y me quedé allí sosteniéndola. El silencio se extendió entre nosotros como una cuerda, y eventualmente, la tensión se disipó. Se levantaron, tomando sus abrigos con lentitud deliberada, suspirando pesadamente como si acabara de condenar a todos nosotros a una gran tragedia. Se fueron con comentarios de despedida sobre cómo me arrepentiría de la tenacidad. Sus pasos sonaron firmes en el porche mientras desaparecían en la noche. Cuando la puerta se cerró, el silencio que regresó no era consolador. Era el tipo de silencio que viene antes de otra tormenta. Probaron la culpa. Probaron la humillación pública. Ahora estaban probando la intimidación física. La actualización para la siguiente escalada llegó solo 3 días después, y fue el momento cuando toda su campaña dejó de ser manipulativa y se convirtió en algo que cruzó una línea que nunca podría deshacer. Llegué a casa del trabajo esperando la comodidad familiar de mi apartamento cerrado y el silencio que tanto había luchado por preservar. Pero lo primero que noté que estaba mal era la manija de la puerta. Giraba muy fácilmente. La puerta no estaba rota. No había rasguños, no había signos de fuerza. Simplemente estaba desbloqueada. Eso solo ya me causó escalofríos, pero entrar empeoró todo. Mi hermana estaba allí, sentada en mi sofá como si fuera la dueña del lugar,
con una pierna doblada sobre su cuerpo, moviendo su celular con el tipo de presunción casual que solo ves en alguien que realmente cree que tiene todo el derecho de estar donde quiera estar. Junto a ella, había una bolsa grande de lona que se hundía bajo el peso de lo que fuera que estuviera adentro. No necesitaba preguntar dónde consiguió la llave. Me lo dijo antes de que pudiera terminar la pregunta. Balanceó su celular perezosamente en el aire, sonriendo mientras decía que había tomado prestada mi llave de repuesto de la casa de nuestros padres. Dijo, prestada, tan casualmente, un favor inofensivo, que mi estómago se volteó. No lo veía como una intrusión. Lo veía como una tarea que tenía derecho a hacer. Explicó en el mismo tono irritantemente despreocupado que solo estaba buscando un poco de ayuda e imaginó que sería más fácil encontrar el dinero por su cuenta, ya que yo estaba siendo tan terco. La bolsa no era decorativa. Adentro, podía ver la realidad de su ayuda. Mis pertenencias, mis cosas tipo metidas allí. Monedas quitadas del cajón de mi mesa. De mi mesita de noche, un pequeño sobre con dinero para emergencias, para lo necesario. Incluso el reloj que gané como regalo de graduación. Uno de los pocos artículos por los que tenía apego sentimental. Mi corazón latió lo suficientemente fuerte como para hacer que mis manos temblaran. No solo por la violación en sí, sino por su audacia. No estaba avergonzada. No estaba nerviosa por ser atrapada. Estaba completamente cómoda, actuando como si esa fuera una solución perfectamente razonable a lo que veía como mi problema. Incluso tuvo la audacia de reírse cuando le dije que pusiera todo de vuelta y se fuera, diciendo que podía tomar 5,000 si quería. Pero se estaba llevando algo porque la familia debe ayudar a la familia. Eso fue todo. Fue el momento cuando la cuerda se rompió. Toda la culpa, las llamadas, la vergüenza pública, la emboscada en la puerta. Todo había sido molesto. Pero eso era una categoría diferente. No era persuasión o presión. Era robo. Y no solo robo, sino robo disfrazado como obligación moral distorsionada. Tomé mi teléfono y comencé a llamar a la policía, diciéndole exactamente a quién estaba llamando. No levanté la voz. No fui dramático. Solo dejé claro que no hablaría más. Y por primera vez en toda esta saga agotadora, vi su máscara romperse. Su sonrisa desapareció. Sus ojos comenzaron a correr hacia la puerta, luego a la bolsa, luego de vuelta a mí, como si estuviera calculando la probabilidad de que mantuviera mi promesa. Debe haberse dado cuenta de que no estaba blafeando, porque se movió rápidamente, tirando el cambio de vuelta en mi mesa, tirando el sobre con dinero en la mesa, poniendo el reloj en el suelo con un poco demasiada fuerza. Entonces tomó su bolsa, murmuró algo sobre mí siendo patético por amenazarla y se fue furiosa sin mirar atrás. El silencio que siguió fue pesado, nada silencioso. Cerré la puerta detrás de ella y me quedé allí por mucho tiempo. El teléfono todavía estaba en mi mano, escuchando el zumbido apagado del tráfico afuera. No era el miedo lo que me mantenía paralizado. Era la percepción lenta y constante de que tan lejos había llegado esto y por cuánto tiempo lo habría dejado ir antes de imponer un límite. Al día siguiente, llamé a un cerrajero. Cuando llegué a casa del trabajo, la llave de repuesto de la casa de mis padres ya no funcionaba en mi puerta, ni la que mi hermana había metido en su bolsa antes de venir. La cerradura era nueva, el metal limpio y frío, y era una capa pequeña, pero sólida de control que había recuperado. Desde entonces, las llamadas telefónicas han disminuido hasta el punto de desaparecer. Los comentarios pasivo-agresivos se secaron. Creo que el mensaje finalmente llegó,